El 1 de abril de 2026, 150 personas de 23 países abordaron un crucero en Argentina. Iban a ver los paisajes más remotos del planeta. Antártica, el Atlántico Sur, islas que muy pocos humanos han pisado. Nadie sabía que ese barco se iba a convertir en una de las historias más aterradoras del año. Y nadie, absolutamente nadie a bordo, sabía lo que su cerebro estaba a punto de experimentar. Porque lo que pasó en ese barco no es solo una historia sobre un virus. Es una historia sobre la mente humana bajo presión extrema, sobre cómo reaccionamos cuando la amenaza es invisible, sobre por qué el miedo que sentimos ante un brote viral muchas veces es más peligroso que el virus mismo. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy va a cambiar la forma en que ves el mundo y tu propia mente. Y si este tipo de contenido te resuena, suscríbete. Cada semana traemos verdades como esta. Todo comenzó 5 días después de zarpar. Un pasajero turco de 70 años desarrolló fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve. Fue al médico del barco. Parecía algo menor, pero 2 días después ya no podía respirar. El 11 de abril murió a bordo del barco. Los demás pasajeros no entraron en pánico inmediato. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe. Y aquí es donde entra la psicología, porque lo que ocurrió en ese barco en los días siguientes es exactamente lo que los psicólogos llaman normalización del peligro. La tendencia del cerebro humano a minimizar una amenaza cuando no la puede ver, tocar, ni entender completamente. La gente siguió socializando, siguió compartiendo comidas, siguió viviendo como si nada, mientras el virus se movía en silencio entre ellos. El 24 de abril, el barco atracó en Santa Helena, una isla cerca de África. La esposa del hombre fallecido bajó con el cuerpo de su esposo. Viajó a Sudáfrica. El 25 de abril, cuando estaba a punto de abordar un vuelo a Ámsterdam, colapsó en el aeropuerto. El 26 de abril, murió. Y mientras tanto en el barco, más personas empezaban a enfermarse. El 2 de mayo, la Organización Mundial de la Salud recibió la notificación. Las pruebas confirmaron lo impensable. Hantavirus, un virus sin vacuna, sin cura, con una tasa de mortalidad que puede llegar al 50%. El hantavirus no es nuevo. Lleva entre nosotros más de 70 años. Y eso es exactamente lo que lo hace tan fascinante desde el punto de vista psicológico. Llevamos décadas conviviendo con una amenaza que la mayoría nunca supo que existía. Es una familia de virus que vive en roedores. Diferentes tipos de ratas, diferentes tipos de hantavirus. En Asia y Europa causa una enfermedad que destruye los riñones y provoca hemorragias internas. En América causa el síndrome pulmonar por hantavirus. Llena los pulmones de líquido hasta que la persona muere por asfixia. La primera vez que el mundo moderno lo vio fue en la Guerra de Corea en los años 50. Más de 3.000 soldados americanos cayeron enfermos con fiebre, hemorragias y fallo renal. 15% murieron. Los médicos no sabían qué era. Tardaron 30 años en identificarlo, pero la historia más dramática del hantavirus ocurrió en 1993. En mayo de ese año, 10 miembros de la nación navajo en el suroeste de Estados Unidos murieron en cuestión de semanas. Jóvenes, sanos, sin condiciones previas. Primero fiebre, luego líquido en los pulmones, luego muerte. La tasa de mortalidad inicial fue del 75%. 3 de cada 4 infectados morían. Los científicos no podían encontrar la causa, hasta que los ancianos de la tribu les dieron la respuesta. Dijeron que esto ya había ocurrido antes, que cuando llueve mucho, los pinos producen más frutos, los ratones se multiplican y la enfermedad aparece. Esa sabiduría ancestral, ignorada por la ciencia moderna, resultó ser la clave. El virus estaba en los ratones. Siempre había estado ahí. Ahora viene la parte que hace diferente al brote de 2026. Porque la mayoría de los hantavirus no se transmiten de persona a persona. Pero existe una cepa, el virus Andes, descubierta en Argentina en 1996, que sí puede hacerlo. Es el único hantavirus con transmisión humana confirmada. Y es exactamente el que estaba en ese barco.
¿Cómo llegó ahí? En marzo de 2026, una pareja holandesa hizo un tour de observación de aves en Ushuaia, Argentina. Durante el recorrido llegaron a un vertedero lleno de ratas. Días después abordaron el crucero MV Ondius. La ventana de transmisión del virus Andes es muy corta, aproximadamente un día. Pero en ese día, el virus encontró un barco cerrado con 150 personas de 23 países y se movió. Al 10 de mayo había 10 casos confirmados y 3 muertos. Países de todo el mundo se negaron a dejar atracar el barco. Finalmente, España les dio permiso en las Islas Canarias. Hoy los pasajeros estadounidenses están en cuarentena en Nebraska. Se han identificado casos adicionales en Francia, España y Canadá. Y aquí es donde tu mente entra en escena. Porque la pregunta que nadie está haciendo en medio de toda esta cobertura mediática es esta. ¿Por qué este virus nos aterra tanto cuando estadísticamente representa un riesgo extremadamente bajo para la mayoría de nosotros? La respuesta está en la psicología. Existe un concepto llamado sesgo de disponibilidad, la tendencia del cerebro a sobreestimar el riesgo de algo cuando puede imaginarlo vívidamente. Un barco, pasajeros muriendo, sin cura, sin vacuna. Tu cerebro crea una imagen tan clara y tan aterradora que automáticamente asume que el peligro es inminente y cercano, aunque la realidad sea completamente diferente. La OMS confirmó que el riesgo para la población general es extremadamente bajo. El virus no se transmite por el aire como el COVID. Requiere contacto físico prolongado e íntimo. Su ventana de transmisión es de apenas un día. Pero tu cerebro no procesa estadísticas. Tu cerebro procesa imágenes, historias, emociones. Y cuando la imagen es un barco lleno de muertos sin que nadie pueda hacer nada, el cerebro entra en modo pánico. Y el pánico, como hemos hablado antes en este canal, activa el pensamiento de escasez. La mente se estrecha, deja de pensar con claridad y toma decisiones basadas en el miedo, no en la realidad. Esto es exactamente lo que Jung predijo cuando habló de la psicosis de masas. Cuando el miedo individual se colectiviza, cuando millones de personas sienten el mismo terror al mismo tiempo, el resultado no es claridad, es caos. Y en ese caos, los que mantienen la mente clara son los que realmente están protegidos, no solo del virus, sino de todas las consecuencias del pánico colectivo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? 2 niveles de protección, el físico y el mental. Físicamente, el antivirus vive en roedores. Se transmite a través de sus excrementos, orina y saliva. Sella tu casa para que los ratones no entren. Si vas a lugares con presencia de roedores, almacenes, cuartos cerrados, zonas rurales, usa mascarilla N95 y guantes. Si ves excrementos de ratón, extrema las precauciones. No dejes comida al descubierto. La higiene básica es tu mejor defensa. Sin vacuna, sin cura. La prevención es todo lo que tienes. Mentalmente. Consume información con intención, no con ansiedad. Aprende los hechos. Evalúa el riesgo real, no el riesgo imaginado. Reconoce cuando tu cerebro está en modo pánico y toma distancia antes de reaccionar. Porque el miedo no procesado no te hace más seguro. Te hace más vulnerable a las malas decisiones, a la desinformación, a la parálisis. La mente despierta no es la que no siente miedo, es la que siente el miedo y aún así piensa con claridad. El antivirus lleva 70 años entre nosotros, en silencio, sin que la mayoría lo supiera. Lo que cambió no fue el virus. Lo que cambió fue nuestra capacidad de verlo. Y esa visibilidad repentina, es exactamente lo que activa el pánico colectivo. No la amenaza real, la amenaza percibida. Tu trabajo, el trabajo de una mente despierta, es aprender a distinguir entre las dos. Porque en un mundo que va a seguir produciendo amenazas visibles e invisibles, la claridad mental no es un lujo. Es tu mayor herramienta de supervivencia. Eso es todo por hoy. Si esto te hizo pensar diferente sobre cómo reaccionas al miedo, nos vemos la próxima semana con algo igual de importante. Suscríbete para no perdértelo.